Señor los bendiga, hermanos, a todos. Sean todos bienvenidos. Qué bueno que estamos en la presencia de Dios, adorando, alabando al Señor. Mejor lugar donde podemos estar, ¿no es cierto? Aprovechando este domingo a la mañana, aprovechándolo a full o a tope, como quiera decirle, 100%. Disfrutando de la presencia de Dios y también de los hermanos. Creo que puede tener mucho agudo a lo mejor, por eso se puede estar acoplando. Gloria a Dios. Oramos, hermanos, en el nombre de Jesús. ¿Te animás a tomarle la mano al hermano que tenés al lado un momento? O ponerle la mano en el hombro. De alguna manera que estemos juntos. El Señor yo espero que el Señor nos hable. En esta mañana tengo la fe de que Dios pueda hacer algo entre nosotros hoy especial. Y quiero orar. Padre, bendecimos tu nombre, Señor. Te exaltamos a ti y queremos ahora prestar atención a tu palabra y estar dispuestos y disponibles en nuestro corazón, Señor, para todo lo que tú quieras depositar en nosotros. Queremos que nuestro corazón sea una buena tierra, Señor, donde la semilla de tu palabra pueda caer, Señor, y profundizar y germinar y en su tiempo crecer y dar frutos, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por mi hermano, por mi hermana que está a mi lado. Señor, gracias porque somos una familia en ti y tú eres nuestro Padre, no estamos huérfanos, sino que tú eres nuestro Padre y nuestra Madre, Señor. Eres toda la paternidad completa de ti. Cae sobre nosotros, Señor, y lo experimentamos en tu amor, como oraba la pastora Noelia hace un rato, Señor, tu amor que es incalculable, Señor, tu amor que siempre nos sorprende, Señor, tu misericordia que siempre nos alcanza, Señor. Te amamos y queremos decírtelo, Señor, expresártelo. Te queremos a ti, Señor, más que a cualquier otra cosa, más que cualquier otra persona. Te amamos a ti, Señor, y queremos que tú seas lo primero en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, exaltate ahora en este tiempo, Señor, y háblanos al corazón en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Muy bien, hermanos. Tiempo de cambios es el título de la palabra. Creo que estamos viviendo momentos así en nuestra nación, en el mundo entero, como sociedad. Siempre estamos en constante cambio, ¿no? Parece una redundancia decir que vienen tiempos nuevos o que estamos en un tiempo nuevo, porque constantemente estamos, el tiempo no para, no se detiene. ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? Que no podemos parar el tiempo, va pasando y todo se va transformando, todo va cambiando. Pero lo que siento y lo que veo, creo que cada uno de nosotros lo podemos percibir, es que da la sensación de que en los últimos tiempos hay como una aceleración en esos cambios, ¿no? Antes costaba un poco más que las cosas cambiaran, pero ahora en un año, en meses, algo que usábamos mucho hace un año de repente ya queda obsoleto en este tiempo, ya parece viejo en este momento. La tecnología ha avanzado o está avanzando tanto que nos hace percibir las cosas así. Uno ve que los teléfonos se van renovando cada año y de repente tenés un teléfono de hace 2 años y ya está viejo y ya hay que actualizarle el sistema operativo y en ocasiones ya no podés actualizarlo. Te obligan de alguna manera a cambiar el aparato o a cambiar el teléfono. O bueno, aquí en Argentina tenemos formas de trucarlo, ¿no? de trucharlo. Somos expertos en ese tipo de cosas para poder seguir usándolo. Pero la realidad
es que nuestro mundo va cambiando y aceleradamente o rápidamente y mucho más, cada vez más rápido, cada vez es más notorio, porque cuando los cambios son paulatinos, cuando la transformación es así, va gradualmente ocurriendo, a veces ni cuenta te das, pero en la vorágine en la que estamos y en lo vertiginoso que están siendo nuestros tiempos, hermanos queridos, vamos muy acelerados y lo vamos notando. Miren, hemos pasado un tiempo de pandemia, hemos pasado un tiempo de virus, de COVID, pero se dieron cuenta que en poquitas semanas ya poco se habla del virus, poco se habla de la pandemia, algunos datos por ahí, cuando hace unos meses era todos los días, ¿no?, la noticia. Los sucesos van cambiando, los acontecimientos van cambiando, por supuesto, y no nos han dejado descansar mucho. Pensábamos que cuando terminara la pandemia y con esta última ola del virus, de la cepa Omicron, pensábamos ya el final de la pandemia, bueno, nos vamos a tomar un respiro por un año y de repente ya tenemos una guerra allí que ha comenzado ya, que se ha iniciado ya, no sabemos hasta dónde va a llegar el alcance o de qué manera se va a desarrollar, pero otra vez en el mundo estamos en guerra y esto produce un cambio radical en todo el escenario del mundo en el que vivimos. Amén, hermanos. De repente estábamos encerrados, ahora cuando estamos empezando a salir un poquito, ahí hay rumores de guerra por todos lados, esa invasión a Ucrania, todas las ciudades y cómo va avanzando y uno no sabe hasta dónde puede llegar. Hay amenazas de una guerra nuclear que si fuese así de seguro nos afectaría, pero ya en la economía se notan los cambios, afecta hasta lo último de la tierra que somos nosotros, hasta nuestro país. Los precios, aparentemente lo que dicen las noticias, van a subir, precio del gas, precio del combustible, tiene mucho que ver con toda aquella zona. Así que una guerra que está ocurriendo en una parte del mundo nos afecta a todos. De repente todo el escenario y todo el panorama, toda la plataforma mundial cambia, el tablero empieza a moverse fichas y todo eso nos afecta también a nosotros, querramos o no querramos. Amén, hermanos. Así que mi oración en estos días era: Señor, aunque es verdad que todo está cambiando y vivimos en una sociedad y en un mundo muy inestable, muy volátil, todo parece que hay pareciera que va a comenzar una seguridad y de repente pasa algo. En este caso, la guerra. Ayer estaba leyendo una noticia en México, en un estadio de fútbol, ¿verdad? Una invasión de campo, una pelea entre barras bravas, entre hinchas, que hacía mucho que no se veía eso, en un campo de juego donde ya se habían quitado las rejas o las barreras, aparentemente, porque ya esos problemas, ¿no?, de barras bravas o de ultras ya se habían solucionado y de repente en un estallido, hermanos, en un momento de locura empezaron a pelearse y ha habido muertos allí y ha sido una tragedia tremenda. En un momento se transforma, en un momento se cambia, algo que parece que está solucionado, algo que parece que ya no va a pasar, como al ver, yo, hermanos, en estos días viendo las noticias, yo no sé a cuánto les ha llamado la atención, veía a la gente ahí en Ucrania, que estamos orando por esas familias allá, por la iglesia, oramos por Ucrania, oramos por Rusia también, ¿verdad? Amén, hermanos, porque hay una ceguera en los líderes mundiales y afecta a todas a las familias de un lado, del otro lado también muchos soldados que sin querer hacer lo que están haciendo tienen que hacerlo.
Es su obligación y su instrucción ha sido en ese sentido. Se ven obligados a invadir, a matar, a ejercer violencia. Pero yo veía en estos días, veía a la gente poniendo ahí queriendo cerrar las ciudades y volviendo otra vez. ¿Vieron esas cruces con 3 hierros? Y me hacía acordar tanto a la Segunda Guerra Mundial, es que se utilizaban los mismos tipos de barrera. Y digo, o sea, hemos cambiado, el mundo ha avanzado muchísimo y parece que hay muchas cosas que la tenemos superada, pero ahí estamos otra vez en guerra, otra vez en un conflicto, otra vez en los límites de una tercera guerra mundial, como dicen por ahí. Yo espero que así no sea así, pero ahí están todos expectantes a un movimiento, a ver qué pasa, para entrar o no entrar. Amén, hermanos. Diga conmigo, tiempo de cambios. Ahí está la OTAN, no sabiendo si entrar, si tomar cartas en el asunto. Si toma cartas en el asunto, seguro Europa va a tener represalias y se van a ver afectados países que no están preparados para una guerra. Entonces ahí está el conflicto. Estados Unidos por un lado, China por otro, y cada uno queriendo defender sus intereses. Amén. Tiempos de cambios. Y nosotros estamos aquí viviendo en este mundo como iglesia de Dios. Y hermanos queridos, aunque estamos viviendo en unos tiempos así, gracias a Dios nosotros tenemos la seguridad y tenemos nuestra ancla y tenemos nuestro fundamento en uno que no cambia. Amén. Que aunque cambia, aunque se renueva y aunque Dios es movimiento y aunque Dios es acción, diga conmigo, Dios es acción. Dios nunca se estanca, nunca para, siempre está obrando, siempre está haciendo, cumpliendo sus planes, su propósito. Y Dios no se paraliza, no hay estancamiento en el Señor. Pero aunque Dios siempre está en movimiento y siempre está en acción, y todo el reino de los cielos está accionando, está en movimiento, está vivo, se transforma y va avanzando, aunque es así, en la esencia y en el carácter Dios no cambia. Diga conmigo, Dios no cambia. Y eso lo dice el libro de Malaquías, Dios no cambia, Dios no cambia. Por eso nosotros estamos acá, porque Él ha obrado y sigue obrando con misericordia. Amén, hermanos. Y Dios es inmutable, y en Él no hay ni sombra de variación. Así que esa es nuestra seguridad. Pero, hermanos queridos, la verdad es que nosotros estamos sujetos a cambios, a transformaciones. Y es más, debemos cambiar, porque los tiempos están cambiando. Amén. Alguien dijo que el precio del progreso es el cambio. Y eso lo decía mucho, o lo dice mucho nuestro pastor Nereo, ¿verdad? El cambio es el precio del progreso. Toca al que tenés al lado y decirle, tenés que cambiar si querés progresar. En el buen sentido del cambio, ¿verdad? Escogiendo lo mejor, o haciendo, o transformando para mejor. Miren, la palabra cambiar tiene varios significados. Cambiar. Uno de ellos es dejar una cosa o situación para tomar otra. Dejar una cosa o situación para tomar otra. Eso es cambiar. Por ejemplo, cambiar de lugar, cambiar de destino, cambiar de oficio, cambiar de vestido, cambiar de opinión, de gusto, de costumbre. Cambiar, dejar algo a lo que nosotros estamos acostumbrados o que tenemos para tomar otra cosa. Segundo significado de la palabra cambiar, convertir o mudar algo en otra cosa. Cambiar la pena en gozo, cambiar el odio en amor, la risa en llanto. Cambiar, diga conmigo, cambios. Son los que nosotros necesitamos como iglesia del Señor. Aunque estamos anclados, como dije antes, y fundamentados en nuestro Dios, que no cambia,
y en la esencia y en el carácter, y nosotros también en los fundamentos no cambiamos, pero sí nosotros tenemos que ir transformándonos y tenemos que ir creciendo para poder progresar y avanzar en el plan y en el propósito que Dios tiene con nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Tercer significado de la palabra cambiar: dar o tomar algo por otra cosa que se considera del mismo valor o de un valor superior. Amén. Normalmente cuando cambiamos algo es por algo o del mismo valor, aunque no tiene mucho sentido esto, ¿verdad? Cambiar chinche por bolitas no tiene mucho sentido. Normalmente uno cuando va a cambiar algo es porque está buscando algo superior, algo mejor, de mejor calidad o de más bienestar para uno. Cambiar, tomar algo por otra cosa, eso es cambio. Tiene que ver con algo distinto, algo diferente, algo que quizás no conocemos o no sabemos. La palabra cambiar también significa trasladar, llevar de un lugar a otro. También dicho de una persona, mudar o alterar su condición o su apariencia física o incluso moral. Cambiar. Esta persona ha cambiado mucho. ¿Alguna vez lo has dicho esto? Para bien o para mal se puede decir, ¿verdad? No, este ya no es el mismo, ha cambiado mucho. Se le subieron los humos a la cabeza, ¿no? ¿Sí o no? Mira, se cambió de casa, se cambió de barrio y ya es otra persona, no se la creyó. Cambió. Amén. También se puede utilizar para bien. Cuando alguien ha vivido, por ejemplo, o hablando de una manera, o no sé, expresándose de una forma, y de repente uno ve que está cambiando sus palabras, su forma de tratar a la familia, a la esposa, a los demás, y uno puede decir, mira, este está cambiando. Lo vemos mucho en la iglesia, ¿sí o no? Entramos aquí medio salvajes, entramos aquí medio animales, medio brutos, espiritualmente hablando, sin saber demasiado acerca de Dios, acerca del Señor, pero el Espíritu de Dios dentro de nosotros nos empieza a transformar, nos empieza a cambiar. Amén. Y nosotros podemos ver a muchas personas aquí y podemos decir, realmente este hombre está cambiando. Esta mujer está cambiando. Los menos son, que los hay también, los que podemos decir, este no ha cambiado nada, ¿no? O estuvo cambiando en un tiempo, estuvo en un proceso de transformación, pero algo ha pasado que se detuvo, que se estancó y ya dejó de cambiar, dejó de transformarse, dejó de estar vivo, dejó de estar activo. Ese mover y ese proceso de Dios en la vida de tal persona se estancó, ya no está cambiando. Eso es un problema, porque estamos en tiempos de cambios y nosotros tenemos que cambiar. Amén. Toca al hermano que tenés al lado y decirle una vez más, tenés que cambiar en el nombre de Jesús. Hay tantas cosas que tenemos que cambiar. En lo bueno no cambies, o trata de llevarlo a lo mejor, o a ser muy bueno. Amén. Ahora, hay cuestiones en nuestra vida que tienen que ser transformadas y que tenemos que cambiar. Y a veces, hermanos, la verdad es que aunque nosotros sabemos que los cambios son buenos y sabemos que el precio del avance en la vida, del progreso, del crecimiento, tiene que ver con cambios, la realidad es que muchos de nosotros, la mayoría de nosotros, no queremos saber nada con los cambios. Lo sabemos acá. ¿Cuántos saben que es bueno cambiar? ¿Y por qué no cambia? ¿Por qué no cambiamos? Porque nos cuesta mucho cambiar, nos cuesta mucho trasladarnos, nos cuesta mucho salir a veces de una condición o de una situación o de una forma de vivir que ya conocemos, a la que nos hemos acostumbrado, a la que nos hemos adaptado y ya conocemos. Y parece que siempre lo conocido fuese más seguro, pero no siempre es así.
Amén, amados. Aunque lo escuchamos muy a menudo, aunque lo sabemos, que los cambios son buenos, luchamos contra los cambios. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros no toleramos el cambio, porque derriba nuestros niveles de comodidad. Los cambios nos dejan por momentos en un tiempo de inseguridad, nos asustan. Los cambios desafían nuestras expectativas, nuestras rutinas, nuestra comprensión del mundo y cómo vivimos en él. Todo esto produce los cambios en nuestra vida, sobre todo cuando son cambios drásticos, cuando hay que tomar decisiones radicales en nuestra vida. Amén. Mira, yo anotaba acá, cambiar es lo que más nos asusta, es lo que más nos incomoda, pero a la vez lo que más nos puede hacer crecer. Amén. Te lo repito, cambiar es lo que más nos asusta, es lo que más nos incomoda, pero a la vez lo que más nos puede hacer crecer. Todo lo que conocemos nos da seguridad. Quizás lo conocido fue bueno para un tiempo específico, pero no quiere decir que siempre será así. Amén. Todo lo conocido nos da seguridad. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ahora, lo desconocido produce temor. El miedo se va cuando lo conoces. Lo desconocido, lo que no sabemos, nos da incertidumbre, produce temor, produce miedo en nosotros. Por eso no queremos cambiar. Por eso nos cuestan las modificaciones en nuestra vida y a veces nos alteran el temperamento. Nos sacan de nuestras casillas, ¿no? Nos sacan de nuestro lugar. Cambios. Amén. Miren, cuando yo era adolescente, cuando iba al secundario por ahí, empecé a moverme en colectivo, ya desde la primaria iba al colegio en el colectivo. Pero me pasaba en la secundaria, muchas veces viniendo del centro, yo iba ahí al colegio Alejandro Carbó, ahí en la Plaza Colón, por ahí, y a veces viniendo del centro, a veces salíamos a la tarde, ya yo iba a la tarde al colegio, salíamos a la tarde, y a veces en invierno ya oscurece pronto, y me pasaba que muchas veces me dormía en el colectivo. ¿Alguna vez te has dormido en el colectivo? La mayoría alguna vez nos hemos dormido en el colectivo. Yo era de esos que cuando me sentaba, hermano, a veces me sentaba, no sé, en el asiento ese que tenía la rueda antes, no sé ahora cómo van los colectivos. ¿Se acuerdan que había uno ahí que te tocaba en la rueda y iba, no sé, uno iba ahí más calentito, iba, qué sé yo, más acurrucadito ahí? Y yo ya tenía una calidad, hermano, para dormir, ya era costumbre. Y apoyaba la cabeza así contra la ventana y el mismo movimiento de la ventana, toc, 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 es el que te daba el dormirte, ¿no? Y me pasaba muchas veces, yo me tomaba el colectivo 45 y venía por acá y a veces pasaba por acá por Císpol y pasaba de largo, ¿no? Para allá. Menos mal que terminaba el recorrido en Villa Urquiza. Menos mal que no seguían para allá, pues si no yo seguía junto con el colectivo. Así que un montón de veces, hermano, terminaba el chofer despertándome, ¿no? El chofer, flaco, despertate, estamos en el final. Así que yo me bajaba por allá ya de noche, en Villa Urquiza, y me tenía que venir caminando de allá y cruzar todo Villa Siburo, en aquellos tiempos, ¿no? Que no es lo mismo Villa Siburo, ahora estamos en la gloria, hermano, en Villa Siburo, ¿sí o no? Con la costanera y con todo, ahora tenemos calle asfaltada por todos lados, solamente nos queda esta la tablada, tenemos que seguir orando, hermanos, amén. Ya cuando asfalten aquí la tablada ya estamos listos, estamos aquí cambia, ya viene el Señor, ¿no? Pero yo me venía por ahí y claro, y a veces mis compañeros del colegio me decían, ¿cómo te bajás ya y te vas caminando solo por medio de Villa Siburo, caminando solo? Y sí, yo iba con la carpeta así, y para mí era normal.
Porque era normal para mí caminar por Villa Seguro a la noche y no tenía problema y no tenía miedo, hermanos. Porque era mi barrio. Para mí era normal porque era mi barrio, porque yo lo conocía. Amén. Porque lo que uno conoce no le teme, no le tiene miedo. Así que no me importaba, otras veces me pasó de noche ya cuando era un poco más grande y a veces me tocó venir 1 de la mañana, 2 de la mañana y cruzarme la villa para allá. Y estaba lleno de choros y estaba lleno de gente, pero los choros eran mis amigos. O sea, no todos, pero los conocí y jugaban al fútbol conmigo. Así que los conocía, no del choreo, hermano, no de la... Alguna vez me invitaron, pero algún límite me quedó. Pero eran los que jugaban al fútbol. Una vez me pasó, eso lo he contado un montón de veces, ¿verdad? Una vez se los cuento así rapidito, mira. Teníamos una campaña acá en el club, en la Villa Urquiza, que mi papá hacía ahí las campañas, el pastor Nereo, una época. Y una vez veníamos, en esa época, hermano, había 2 autos en la iglesia, ¿no? No había más. Ahora tenemos un montón, ¿no? Tenemos aquí la Cípoli, no falta, creo que hay más autos que gente aquí adentro. A veces vengo y no tengo lugar donde estacionar ya. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Amén. Pero en ese tiempo, entonces, nosotros tocábamos la música y llevamos los instrumentos. Y claro, llevar una guitarra es fácil, llevar un teclado más o menos, pero llevar la batería, hermano, yo tocaba la batería. No había forma. Así que, ¿cómo llevamos la batería? Caminando. Todo Villa Seguro cruzamos con la batería. Y bueno, cruzarla a las 4 de la tarde, 5 de la tarde, no hay problema, pero después cuando terminaba la campaña, teníamos que traerlo para acá, las cosas. Así que venía yo con 3 amigos, 3 compañeros de acá de la iglesia, veníamos con toda la batería, ¿no? Y yo venía con el bombo, grande, así, ¿no? Como en la cancha, boom, boom, no venía tocando, veníamos con el bombo, los tambores, tal. Y de repente cuando veníamos ahí por Igualdad, creo que veníamos, y de la oscuridad así nos salen 2 tipos, porque eran como las 12 de la noche, no sé qué hora era tarde. Nos salen 2 tipos así, venían y salen de una vereda y se cruzan para la vereda nuestra. Y los 3 nos miramos y dijimos, estamos en el horno. Nos quedamos sin batería en la iglesia, ¿no? Y se venían directo a robarnos, hermano, directamente, venían así rapidito, ¿no? Y cuando se van acercando a nosotros así, ¡pah!, yo lo reconozco a uno, y digo, aleluya, gloria a Dios. Y él me mira y me reconoce a mí también. Y me dice, oh, Marco, dice. Y se cruzaron de nuevo para el otro lado. No nos robaron, hermano. Ahí tenemos la batería. No era esta batería, era otra. Pero el Señor nos libró. Pero no teníamos miedo, porque era el lugar que conocíamos. Y normalmente, hermano, en la vida es así. Lo que vos conoces no te produce miedo, aunque sea malo. ¿Sí o no? Porque te puedo asegurar que venía cualquier otro joven, y quedaba ahí en medio de Villa Seguro, hermano, y se aflojaban las piernas. ¿Sí o no? Los que no conocían. Lo desconocido nos produce temor. Diga conmigo, lo desconocido me produce temor. Por eso es que normalmente nos quedamos en donde estamos y nos cuesta arrancar o nos cuesta arriesgarnos. Y nos cuesta lanzarnos a veces en fe cuando Dios nos está pidiendo algo, cuando Dios nos está hablando del corazón a hacer algo que nunca antes hemos hecho. Eso es tremendo, la lucha que hay en nuestro interior y en nuestra mente, pensando, ay, si me largo, si me lanzo, si lo hago, si obedezco, ¿qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con los nuestros? Amén. Si hago algo que nunca antes hice, ¿qué va a pasar? Y nos da miedo. A mí me da miedo, a mí me da temor muchas veces. Y lo siento acá, el cosquilleo, ¿no? Y a veces la incertidumbre o el no saber con seguridad cómo van a suceder las cosas y paso a paso, porque la verdad, hermanos, es que el Señor nunca nos muestra todo el plan completo, sino que paso a paso Él nos va guiando, nos va mostrando, nos va hablando para que nosotros podamos vivir en fe y lanzarnos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si damos un paso de fe, hermanos queridos, vamos a ver la mano de Dios y vamos a ver el respaldo y la fidelidad del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y eso nos va a ayudar.
Y yo espero que nos permita dar el siguiente paso de fe y de esa manera ir avanzando y siendo transformados de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor porque es lo que Dios quiere para nosotros. Aleluya. Pensando en hombres de Dios, en la palabra, me venían varios de ellos, algunos los anoté y quiero compartirlos. Hombres que se arriesgaron, gente que supo cambiar a tiempo, obedeciendo a la voz de Dios, a la palabra del Señor. Dios nos está pidiendo cambios a nosotros, a cada uno de nosotros personalmente. ¿Cuántos saben o cuántos sienten, si vos pensás un poquito, hay algo en lo que Dios te está pidiendo que cambies en estos días? Pensalo por unos segundos. Hay algo que quizás el Señor te viene hablando por meses o por semanas y que Dios te está diciendo, esto quiero que lo cambies, esto quiero que sea transformado en tu vida. O quiero que hagas esto, o que te lances en este propósito. Mira, ahí tenemos el ejemplo de Abraham, el ejemplo, uno de los más conocidos, cuando el Señor le pidió que se fuera de su casa, de su tierra y de su parentela. Eso está en Génesis capítulo 12, versículo 1. Estos son ejemplos de cambios en la vida, en la Biblia, perdón. Génesis capítulo 12, versículo 1. Sal de tu tierra y de tu parentela y vete a una tierra y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, le dice el Señor. La verdad que es una situación difícil, la conocemos. Abraham estaba en la comodidad de su casa. Abraham era un hombre rico, sus padres eran ricos también. No había necesidad, o sea, él no se mueve por necesidad, no se mueve por falta, porque aquí hay escasez y ahora me muevo allá para buscar un futuro mejor. No, él se mueve y cambia por una palabra de Dios, por voluntad del Señor, por propósito de Dios. Pero obedece al Señor, aunque le fue difícil, ¿sí o no? Aunque salir siempre, aunque tomar una decisión así siempre es complicado, siempre es complejo. Necesitamos la fe para hacerlo. Pero vemos que Abraham lo hizo y Dios lo bendijo grandemente. ¿Y cumplió su propósito en él? ¿Sí o no? ¿Lo pudo bendecir? ¿Lo pudo multiplicar el Señor? ¿Hizo de él una gran nación como estaba en el plan de Dios? Ahora, imaginemos, hermanos, por un momento, por un segundo, si Abraham no hubiese salido, si se hubiese quedado con su papá en su tierra y con su parentela, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese sucedido? Si él no se hubiese decidido a cambiar y a lanzarse en fe, lo más probable es que no estuviésemos hablando hoy de Abraham. Amén. Seguramente Dios hubiese cumplido su propósito, pero lo hubiese hecho a lo mejor con otra persona, en otro tiempo, en otro momento. Amén. Diga conmigo, tengo que cambiar. Son momentos y son tiempos de cambios, hermanos. El Señor nos está demandando a nosotros como iglesia cambios que Él nos viene hablando y nos viene mostrando, nos viene revelando hace tiempo ya. Este es el sentir que hay en mi corazón y lo creo para mí mismo y lo creo para toda la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Toda la semana llevo con esta palabra, cada vez que me levanto, sea de la mañana o sea de la siesta. Cambios, 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 cambios. Algo va a cambiar en este tiempo, algo va a cambiar en este año. ¿Cuántos dicen amén? Tiempos de Dios, tiempos de cambio, porque Dios es movimiento. Amén. Ahora, mire, pensemos un poquito en David, por ejemplo. David también sufrió cambios radicales en su vida. Por ejemplo, cuando él, en el capítulo 17 de Primera de Samuel, ahí vemos esa gesta tremenda y esa batalla contra Goliat y cómo el Señor lo ayuda y cómo Dios
guía esa piedra, le da esa victoria tan grande, pero él se lanza en fe a obedecer a Dios. Ahora, esa situación y esa gran victoria que fue tremendo y fue una gran bendición para él y para toda la nación, pero también, hermanos, esa gran victoria produjo o trajo como resultado grandes cambios en su vida. Por ejemplo, que tuvo que dejar de vivir con su padre. Y dice que el rey Saúl lo trajo a vivir en el palacio. Claro que le convenía, ¿verdad? Para el rey Saúl era una pieza buena, era un buen soldado, era un jovencito, pero ya de inicio nomás había vencido al guerrero más poderoso que había en ese momento en la faz de la tierra, a Goliat. Así que Saúl lo trae para su casa. Quiero que lo leamos, hermano. Está ahí en el capítulo 18, versículo 2, dice este versículo: y Saúl le tomó aquel día. ¿Qué hizo Saúl? Saúl era el rey, ¿no? ¿Qué hizo? Le preguntó: che, David, mira, ¿qué te parece si te venía a vivir conmigo? Pero pensátelo unos días, a ver si te conviene o no te conviene, si querés dejar la casa de tu papá y venirte a vivir con nosotros. Así lo dice la palabra. ¿Le dio alguna oportunidad? Dice que le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. Amén. Diga conmigo, cambios. La vida de David cambió radicalmente. Ahora, él tuvo que también adaptarse a esos cambios. Él tuvo también que alinearse a esos cambios. Y la verdad, hermanos, que si seguimos leyendo la historia, para nada fueron fáciles de sobrellevar. Porque conocemos todas las locuras del rey Saúl y cómo estaba él y las envidias que vinieron después, etcétera, etcétera. Y lo tenía viviendo en su casa. Cambios, hermanos, que son necesarios en nuestras vidas para que nosotros podamos progresar. ¿Cuántos dicen amén? David tenía que aprender a vivir en el palacio, ¿sí o no? Se acabó el tiempo de la casa, se acabó la etapa del padre, de las ovejas, del oso, etcétera, etcétera. Eso fue una etapa, fue un tiempo, pero ahora estaba en otro momento, amén, en otra temporada, diga conmigo, otra temporada, otro kairos de Dios, otro momento, y tenía que pasarlo, tenía que atravesarlo, tenía que aprender del palacio y de las injusticias del palacio también, y de la cobertura y la protección de Dios de otra forma, ya no guardándolo del oso y del león, sino guardándolo en el palacio del mismo rey, luchando con esas espíritus, con esas ansias de poder de un hombre. Y David era un hombre que se iba a mover en esas esferas, en ese ambiente, y tenía que aprenderlo. Amén. Tendría que aprender a manejar el poder, porque él lo iba a tener también. Amén, hermanos. Diga conmigo, cambios, cambios, cambios. Eliseo, otro de los varones, hay muchos en la palabra, solamente estoy nombrando algunos, pero Eliseo, hermano, él tuvo que tomar una decisión también. Cuando el profeta Elías ya iba a ser llevado por el Señor, él toma a un discípulo y es lo que el Señor le instruye, lo que tenía que hacer. Y es Eliseo el escogido para ser el sucesor de Elías como profeta de Israel. Y dice así la palabra, Primera de Reyes, capítulo 19. Partiendo él de allí, Elías, el profeta Elías, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. ¿Qué estaba haciendo Eliseo? ¿Qué estaba haciendo Eliseo? Arando, estaba trabajando. Amén. Estaba trabajando. Estaba en su campo, estaba en su tierra, estaba en su proyecto, estaba con su familia, estaba en sus planes, estaba en una etapa de su vida. Pero de repente viene el profeta Elías y Dios obra a través del hombre de Dios en ese momento. Y dice la palabra, y él tenía la última yunta de bueyes, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Fíjate, no le dijo nada, le echó sobre él su manto. ¿Y qué pasó? Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre. Se ve que los quería, ¿no? ¿Sí o no? ¿Los quería, sí o no? Se ve que algo en su corazón dijo: ay, papá,
Viene un cambio para mí. Viene otra etapa y ya mi papá y mi mamá, el papi, mami, Abba, se acabó el tiempo. Déjame, le dice a Elías, por favor, déjame por lo menos que le dé un beso a mi padre y a mi madre y que me despida de esta manera, de esta etapa de mi vida, porque viene un cambio fuerte para mí. Amén. Cambios, no lo dudó ni un instante, enseguida. Deja que bese a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? ¿Y qué pasó? El 21. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne. O sea, agarró su herramienta de trabajo, lo que le había servido para la etapa anterior, el arado y los bueyes incluso los mató y con el arado hizo un holocausto ahí, prendió fuego. Este sí que quemó las naves, ¿no? Como dice el dicho, ¿no? Quemó las naves. Ya está, esa etapa ya pasó. Amén. Decirle al que tenés al lado, es tiempo de quemar el arado. Y los bueyes también, en el nombre de Jesús. Amén. Son tiempos de cambio. Estamos en otra etapa. Y el Señor nos lleva a otro nivel, a otra dimensión, a otro tiempo. También como iglesia, como congregación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Nos saca de la comodidad. Un tiempo nuevo, una etapa nueva te saca de la comodidad, de ya saber todo cómo funciona, cómo hacer, cómo dejar de hacer, los tiempos. De repente entrar en una etapa nueva y todo cambia y ya no sabes cómo llevarlo. Pero eso no quiere decir que sea malo. Porque así como aprendiste en la etapa anterior, vas a aprender en esta nueva etapa también. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios te da la sabiduría y Dios nos capacita y nos da el discernimiento y nos da las herramientas también. Para este quemó el arado, quemó los bueyes, pero recibió un manto, ¿sí o no? Amén. Que después ya iba a ser, porque fue un discípulo. Y dice, después se levantó y fue tras Elías. ¿Y qué hacía? Le servía, diga conmigo, le servía. En el nuevo tiempo es un tiempo de un servicio más excelente. ¿Cuántos dicen amén? Y le servía al hombre de Dios y después ese manto literalmente después cayó sobre él. Y la unción y el poder de Dios, la doble porción, cayó sobre Eliseo y nosotros sabemos los milagros y cómo Dios usó a este varón. Amén. Amén, amados. Quiero irme al Nuevo Testamento por un momento y hablar acerca de los discípulos, que también fueron llamados por Jesús a una nueva etapa y tuvieron que cambiar radicalmente su forma de vivir, su forma de sustentarse, tuvo que cambiar su mentalidad para poder caminar con Jesús. Amén. Dice así el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 6. Quiero que lo leamos de acá. Está en los evangelios el llamado de los discípulos, pero leámoslo en esta porción. Dice así: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón, este es Pedro, y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. ¿Qué eran? ¿Qué eran ellos? Me gusta porque dice eran, ¿no? Eran pescadores en pasado. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis ahora pescadores, pero ya no de peces, sino de hombres. Verso 18. Y dejando luego sus redes, ¿qué hicieron? Estos locos, porque hay que estar loco para dejar todo, ¿no? Dejar la comodidad, dejar lo que uno sabe, el oficio que uno sabe quizás, dejar la comodidad del nido, de la experiencia. ¿Cuántos dicen amén? La experiencia, que a veces nos acomodamos en nuestra experiencia, hermano. Y déjame decirte algo, nunca te acomodes tanto en tu experiencia. Más bien acomodate en la experiencia del Espíritu Santo de Dios, que es el que nos tiene que guiar a nosotros. Amén. Alguien dijo una vez y a mí me quedó grabado en el corazón, hermanos, la experiencia no es una buena locomotora. La experiencia es un buen vagón. Sí, claro que sí. Amén. Nos sirve la experiencia, ¿sí o no? ¿Sí o no?
lo que sabemos, lo que experimentamos nos puede servir para la vida. Claro que sí, uno aprende. Esto no lo hago más, esto funciona así. Pero nunca la experiencia es una buena locomotora. Es un buen vagón para echar mano de allí y sacar en momentos determinados. Pero no puede guiar tu vida. La experiencia o lo que te pasó hace años atrás o lo que te funcionó hace años atrás, quizás para hoy ya no sirva. Amén, amados. Y algunos viven, no, yo esto se hace así y así es y así va a ser hasta que me muera. Bueno, a lo mejor estás ahí estancado hasta que te mueras. La verdadera locomotora de nuestra vida tiene que ser el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A veces, fíjate hermanos, y prestemos atención en esto, a veces la experiencia, y aún dentro de la iglesia, cosas buenas que nos han servido, que han sido muy buenas en otro tiempo, quizás no sean las que Dios tiene para este tiempo, para nosotros. Pero como en aquel tiempo fueron buenas, a veces nos acostumbramos nosotros. Y ahí es cuando vienen las estructuras, nos estructuramos y ahí es cuando nos volvemos un poquito religiosos en la iglesia. Amén. Las costumbres de algo que fue muy bueno en el pasado. No estoy hablando de principios, hermano, no estoy hablando de los valores, de las doctrinas fundamentales. No, eso no cambia, eso no va a cambiar. La palabra de Dios no cambia. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermanos. Ahora a veces el formato de la reunión, a veces cuestiones que Dios nos lleva en movimientos, en cambios. Y pasa a lo largo de los tiempos. Y el que no quiere cambiar a veces se opone, incluso al mover del Espíritu Santo de Dios. Y esa ha sido la lucha en muchas ocasiones dentro de la iglesia. Con una parte o con una área muy conservadora de esas costumbres. Pero el Espíritu Santo de Dios nos está moviendo. ¿Cuántos dicen amén? Y Él es experto, hermano, en romper estructuras. ¿Sí o no? Él irrumpe como en el aposento alto, ¿no? Como un viento recio. Y ahí irrumpió y lo llenó. Y rompió con toda la estructura, que se volvían locos los religiosos con estos que parecían que estaban borrachos, que parecían ebrios. Hermanos, que el Espíritu Santo tome control de nuestras vidas y que nos lleve de cambio en cambio. ¿Cuántos dicen amén? Transformados de gloria en gloria en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Quiero leerte lo que pasó con el apóstol Pablo. Fíjate que estoy tomando pasajes muy conocidos para la iglesia. Pero el apóstol Pablo, él tuvo un encuentro con Dios y ese encuentro transformó su vida. Él iba en el caballo, camino a Damasco, un hombre que perseguía a la iglesia, que mataba a los cristianos, que los encarcelaba, según él, defendiendo la causa de Dios, el celo por la ley de Dios. Sin embargo, él tiene un encuentro con Jesús y cae del caballo y queda ciego y toda la historia que conocemos. Pero después, ya en Damasco, él recibe un milagro de parte de Dios, vuelve la vista. Y él tiene que tomar una decisión, ¿sí o no? ¿Seguir a Cristo o volver a ser Saulo de Tarso, el hombre que era? Una decisión tremenda, hermanos, si lo analizamos y lo pensamos por un momento, porque el seguir a Cristo significaba dejar toda la comodidad, la autoridad que él tenía, como Saulo de Tarso, como perseguidor de la iglesia, como un fariseo de fariseos, etcétera, etcétera. Tenía que dejar toda esa comodidad, el bienestar de su estatus, de su poder que tenía. Le habían dado cartas, le habían dado libertad para perseguir a la iglesia y para frenar a estos locos que eran los seguidores de Cristo. Y de repente ahora él tiene que decidir, ¿qué hago? ¿Me meto en este cambio de vida o no? Porque seguir a Cristo, hermanos, y hacer la voluntad de Dios, obedecer a Dios, nos mete en problemas. Amén. Nos mete en dificultades. Nos mete en desafíos fuertes. Ahora, así como nos mete el Señor en dificultades, así también nos saca de esas dificultades. ¿Cuántos dicen amén?
y nos saca más que vencedores, victoriosos, habiendo experimentado el poder y la mano de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Así como le pasó a este hombre en tantas oportunidades. Por ejemplo, allí, Hechos capítulo 9, versículo 20, dice, tomó la decisión rápido. No se equivocó el Señor con este varón que escogió y se le apareció. Y dice, después que recibió el milagro de la vista y volvió a ver, dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Amén. ¿Cómo lo hizo? Se esperó un tiempo, no, enseguida. Una decisión radical, un cambio así, tac, radical, tremendo. Este sí se arrepintió. Amén. Esa es la palabra arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentimiento? Cambio, ¿no? La palabra metanoia, cambio. Es un cambio, es un giro de 180 grados. Voy caminando hacia allí y me arrepiento de la vida que estoy llevando, de cómo estoy viviendo y giro 180 grados. Algunos giran 360, ¿no? Vuelven y siguen en el mismo lugar, ¿no? Eso no es arrepentimiento. Eso a veces es remordimiento, ¿no? Eso lo sabemos ya, ¿no? Cuando uno, te duele algo que has hecho y da 360 grados, sigue en la misma dirección, haciendo lo mismo. Amén. Ahora, arrepentimiento, 180 grados, cambiamos de dirección en el nombre de Jesús. Amén. Hay áreas de nuestra vida, hay áreas de tu vida en las que tenés que cambiar 180 grados. ¿Cuántos dicen amén? Quizás esa área sea la familia, quizás esa área sea el matrimonio, la forma en la que estás tratando a tu esposa. Y el Señor te habla hoy a tus hijos. Quizás sea en la iglesia, en el servicio a la iglesia, en tu forma de vivir la iglesia, o de compartir con los hermanos, o de estar con los hermanos. No sé, en la economía, en tu tiempo, tu relación con Dios. Quizás tenés que dar ahí un giro de 180 grados y tienes que cambiar radicalmente para que las cosas empiecen a ser transformadas en nuestras vidas. Amén, amados. Pablo fue un hombre que cambió. ¿Y qué pasó? Verso 21, a ver, 21 y 22. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este aquel que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Amén. ¿Saben qué? Después léelo en tu casa, pero el caso es que empezaron a tramar los mismos judíos ahí, fariseos, los conservadores que no querían cambiar para nada, no estaban dispuestos a lanzarse en estos cambios que Dios estaba trayendo en la historia de la humanidad y en la historia del pueblo de Dios. No se animaban, muchos no se animaban. Y lo que hacían era querer apagar y querer frenar lo que Dios estaba haciendo. Así que tramaron apresar a Pablo, atraparlo. Ahora, el perseguidor empezaba a ser perseguido, ¿no? Cambio. Pero Dios está con nosotros. Diga conmigo, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Quizás en algún momento, hermano, no lo sé cuándo, pero dado a que lo que te he estado hablando y lo que el Señor nos está mostrando, los tiempos se están acelerando cada vez más. Quizás en algún momento nos toque a nosotros ser perseguidos como iglesia del Señor. Gracias a Dios, ahora no. Tenemos toda la libertad, pero no sabemos hasta cuándo, hermanos, ¿sí o no? Esto es cuestión de una ley. Y vemos cómo en un día puede cambiar todo el panorama mundial, cómo en unas semanas, hermanos, puede cambiar todo el escenario mundial. Así que tenemos que estar preparados para esos tiempos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Metidos en el mover del Espíritu Santo de Dios. Un perseguidor se transformó en un perseguido. Ahora Dios habló y Dios advirtió y le avisaron a Pablo. Y salió de la ciudad de Damasco al final, resumiendo la historia, colgado de una canasta, lo sacaron los mismos hermanos, los mismos cristianos. Y tuvo que salir huyendo
de ese lugar. Ahora empezó una nueva etapa en su vida, un nuevo tiempo. Se fue a Jerusalén a hablar con los apóstoles y el Señor empezó a guiar su vida en un proceso hasta ser transformado en uno de los apóstoles más importantes del tiempo de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Cambios, transformaciones, pero que van a traer grandes victorias en nuestras vidas. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora quiero terminar, tengo varios ejemplos más, pero quiero terminar con el mayor de los ejemplos nuestros, que es nuestro Señor Jesucristo. Nadie ha cambiado como Jesús cambió. Diga conmigo, nadie cambió como Él cambió. Dice así, leamos en Filipenses, hermanos, capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Conocemos estos versículos, dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Fíjate, Jesús mismo no se aferró, no estaba acomodado, no estaba estancado, no se aferró al hecho de ser Dios para poder cumplir el propósito del Padre. Amén. Para poder cumplir el plan de redención, la salvación de nuestras almas. Jesús cambió. ¿Cuántos dicen amén? Y si Jesús cambió, ¿cómo no vamos a cambiar nosotros? En cuestiones que son mucho más pequeñas y que son mucho más fáciles de decidir, porque Él tomó la decisión. Y dice el versículo 7, en cambio, diga conmigo, en cambio, ahí está la palabra, cambio, en cambio. Esta frasecita o estas dos palabras, en cambio, se asemejan mucho a sin embargo, ¿no? Lo usamos mucho nosotros en el español, pero cuando uno dice en cambio, ¿a qué te referís cuando usas esa frase? Cuando estamos hablando de algo y decimos en cambio, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar en lo que estamos hablando? Algo distinto, ¿no? En ocasiones algo contrario, ¿no? En cambio, esta persona piensa, no sé, de esta manera. En cambio yo, o sin embargo yo, pienso de esta otra manera, ¿no? Y hablamos de algo diferente, algo distinto. Jesús, Dios, decide cambiar. Decide cambiar, hermanos, por amor, por compasión, por misericordia. Decide cambiar por amor a nosotros, por amor a vos y amor a mí. Él decide cambiar. Y no se aferra como quizás muchos otros hubiesen hecho. Me imagino aquí al escritor de la carta pensando quizás en Satanás el diablo, quizás pensando en Lucifer. Uno que al contrario de la actitud y del sentir de Cristo, que no tuvo el hecho de ser Dios o igual a Dios como algo a que aferrarse. Al contrario, este quería ser y quería estar en el lugar a la misma altura y tener el trono a la misma altura. Un sentir, un corazón completamente diferente. Ahora, él dice, en cambio, ¿qué hizo Jesús? Renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ese es nuestro Señor, ese es nuestro Jesús, ese es nuestro ejemplo, ese es nuestro modelo, a Él seguimos. Amén. Ese es nuestro maestro, que te predica con el ejemplo, que te habla con la actitud. Haya pues en vosotros esta misma actitud, este mismo sentir. Amén. Y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Verso 8. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, diga conmigo, por lo tanto, y aquí hay otro cambio, hermanos. Por lo tanto, siempre habrá un por lo tanto. Si hay un cambio en tu vida, obedeciendo a Dios, siguiendo al Señor, siguiendo
sus designios, sus principios, su palabra, los sentires que Dios pone en nuestro corazón, probados y confirmados por Dios. Y si nosotros nos definimos, nos decidimos y nos lanzamos en fe, hermanos, a vivir los cambios que el Espíritu Santo quiera traer en nuestra vida, cuando dicen amén, siempre habrá un por lo tanto. Y aunque por momentos sean de humillación, aunque por momentos sean de no saber qué va a pasar, aunque por momentos sean de incomodidad para nosotros, ¿sí o no? Siempre habrá un por lo tanto. Y Dios hará su parte. Y el Señor se glorificará en nuestras vidas y en nuestras familias, en el nombre de Jesús. Escuchaba hace unos días a mi papá, hablando un ratito con él por teléfono, y él me decía, cuando nos enviaron a nosotros a Alberdi, ellos estaban en San Vicente, en la iglesia central, una iglesia avivada, un movimiento, como lo hemos contado y ustedes lo saben, en los años 70, donde el Espíritu Santo había traído una expansión, un grupo de jóvenes que había crecido, una iglesia que tenía más de 100 jóvenes en aquella época, hermanos, era un avivamiento total. En ese momento, en ese barrio, en ese lugar. Y ellos estaban acostumbrados, él me decía, nosotros estábamos acostumbrados a que en las reuniones estaban llenas, el salón estaba lleno. La gente oraba, la gente cantaba, había manifestaciones del Espíritu Santo, había un mover del Espíritu de Dios en ese lugar. Y de repente nos enviaron a Alberdi. Nos mandaron a Alberdi. Y veníamos para acá, 1 hora de colectivo, y me contaba. Y veníamos a una casa de bendición, una casita, con algunos hermanos. No era lo mismo, ¿sí o no? ¿Es lo mismo o no? No era lo mismo. Ahora, Dios es el mismo. Y era Dios el que estaba llamando, y era Dios el que estaba enviando. Y era el Señor el que estaba produciendo ese cambio en la vida de ellos. Amén. Y empezaron a venir, y a veces venían acá, eran 2 o 3, eran los de la familia nomás, y empezaron a sumarse algunos, y Dios empezó a hacer una obra. Pasado un tiempito, el pastor le dice, mira, tienen que ir a vivir para allá, hay que establecerse en el lugar. Y el pastor, el apóstol Juan Ortopán, nuestro querido Juan Ortopán, algunos de acá lo conocen, pero él era así, lanzado, un hombre de fe. Pero así como tenía mucha fe, a veces sus maneras o sus modales no eran los mejores. Era un hombre tosco, era un hombre de campo. Así que él los enviaba para acá y dice, bueno, ahí están las ovejas, arréglense ustedes, que el Señor les provea, ¿no? Y ahí dice que empezaron a venir. Los primeros días que vinieron para acá fueron tremendos. Se sentían fuera de lugar. Bueno, en aquellos tiempos, hermanos, hoy en día Maldonado, San Vicente está aquí nomás, ¿no? De nosotros vamos por la costa, por ahí por la circunvalación en 5 minutos, estamos ahí, o en 10 minutos. Pero en aquel tiempo, hermano, cruzar la ciudad, los más mayores saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Cruzar la ciudad en aquellos tiempos era toda una travesía. Y mudarse, salir del barrio, salir de la tierra y de la parentela, de la comodidad, de lo que se conocía, era difícil. Ahora, fue difícil, pero yo le preguntaba, ¿y ahora qué pensás? Aunque te fue muy difícil en ese tiempo, ¿y ahora qué pensás? Y él me dice, ahora lo que pienso es que menos mal que lo hicimos, que menos mal que nos arriesgamos, menos mal que cambiamos. Amén. Porque todo empezó a cambiar y a ser transformados. Amén. Y nosotros hoy que estamos acá disfrutando de esta casa, de esta iglesia de Restauración y Vida, también tenemos que decir, menos mal que se arriesgaron, ¿no? Menos mal que estuvieron dispuestos a cambiar de barrio. Amén. Los cambios que vos hagas van a bendecir a mucha gente. Van a bendecir a tu familia, a tus generaciones, pero van a bendecir a muchos otros también. Porque la gloria del Señor se manifiesta en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Termina diciendo el versículo 10. Para que ante el nombre de Jesús, bueno, el Padre lo exaltó, ¿verdad? A ver, leemos el 9.
Termino de leer el versículo 9. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Vos obedeces a Dios, yo obedezco a Dios. Estamos dispuestos a cambiar, a dejar nuestra comodidad, y lo hacemos en fe, en el nombre de Jesús, aún en las cosas más íntimas de nuestra vida, y le obedecemos al Señor. El Señor se encarga después de bendecir y de exaltarte. Amén. Y el Señor te da un nombre diferente, ¿sí o no? Te da una autoridad diferente, hay un peso de la gloria de Dios diferente en nuestras vidas, y vamos creciendo y vamos avanzando, y Dios se va glorificando en cada una de nuestras vidas. Amén. En el nombre de Jesús. Ahora, termino. Busca agradar a Dios y no a vos mismo. ¿Cuál es el cambio más importante que nosotros tenemos que producir en nuestra vida? Es esa búsqueda. Busca agradar a Dios sobre todas las cosas, como primera opción, y no a vos mismo. No lo que vos querés, sino lo que Dios quiere. Amén. No lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere. Decí conmigo, no es lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere. Ese cambio tiene que producirse. Si se produce esa transformación en el corazón, ese quiebre o esa decisión, esa determinación en el corazón, todas las demás cosas fácilmente van a cambiar. Amén. El problema que nosotros tenemos es cuando no queremos aflojar y queremos que las cosas se hagan como yo quiero, como nosotros queremos, como yo pienso, según mis cálculos, según mi experiencia. Amén. Pero si eso cambia, si eso es transformado en tu corazón, fácilmente todo lo demás va a cambiar. Lo que sea la voluntad de Dios, yo lo acato, lo obedezco y lo hago en el nombre de Jesús. Amén. Por lo tanto, verás la bendición de Dios y verás el favor de Dios en tu vida. Amén. Cambios de parte de Dios a favor nuestro. Cambios de parte del Señor a favor nuestro. Hay dos textos que el Señor me traía fuertemente a mi corazón esta semana y se los quiero compartir para terminar. El primero está en Isaías, capítulo 42, versículo 16. Isaías 42, 16 dice así: y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. O sea, por caminos desconocidos. Acá está hablando del pueblo de Israel. Hay una versión que dice: y guiaré a Israel como a un ciego. Guiaré a los ciegos, dice la Reina Valera. Guiaré así, como en un camino que no conocen, que no pueden ver, que no saben. Pero el Señor dice: les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Amén. Toma este versículo para vos. Tomemos esta palabra para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Que el Señor nos guíe, aunque no conozcamos, aunque a veces no veamos, aunque a veces no sintamos, aunque a veces parezca que todo está oscuro. En el nombre de Jesús, déjate guiar por el Señor, déjate guiar por el Espíritu Santo. Lánzate en fe en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí está la promesa del Señor. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz. O sea, iban a ver el pueblo, el contexto de este versículo. El pueblo estaba extraviado, estaba fuera de Dios. Se habían vuelto a los dioses y el Señor los está llamando a un arrepentimiento, a jugarse por Él, a volver a caminar en su voluntad. Y así dice el Señor: los voy a guiar así. Y va a cambiar. Las tinieblas cambiarán en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Decirle al hermano que tenés al lado: Dios no te va a desamparar.
Allá arriba también los que le veo la frente solamente. Tocarle la frente, que yo te vea. No, Dios no te va a desamparar. Dios no te va a dejar. ¿Cuántos dicen amén? Por más loco que parezca lo que Dios te pida, ¿habrá locura que Dios no pueda traer a la cordura? Que al principio parezca locura, pero que después nos demos cuenta y digamos, wow, esto no era locura, era cordura. Locura hubiese sido no obedecer a Dios, eso es locura. No alinearnos, no caminar, no jugarnos, no lanzarnos, no cambiar. Yo soy así. Yo nací así, así soy, así voy a morir. Ay, bueno, quédate ahí. Quédate ahí. Yo quiero cambiar. Amén. Yo quiero cambiar, yo quiero avanzar, yo quiero crecer. Yo quiero que el Señor sea glorificado en cada una de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? En el nombre de Jesús. Hay hábitos que van a ser cambiados. Hay hábitos que vamos a dejar en este año. ¿Cuántos dicen amén? Hay vicios que vamos a dejar en este año, que tenemos que cambiarlos. Hay formas de hablar, hay formas de pensar que tenemos que cambiarlas en este año. El Señor ya nos ha hablado 1 y 1000 veces, ¿sí o no? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas reuniones? ¿Cuántos retiros? ¿Cuántos encuentros? ¿Cuántos miércoles, domingo, casa de bendición? Y el Señor con lo mismo. Esto es acá, es acá. Ay, cambialo en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Lánzate en fe. Hacelo delante de Dios. Amén. Y Dios va a transformar tantas cosas en medio de nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. El segundo versículo está ahí también en Isaías, unos capítulos más adelante, 51, versículo 3. Tómalo también para vos. Dice así, Isaías 51, 3. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso. Diga conmigo, cambiará el Señor. Cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Amén. Ponete de pie en el nombre de Jesús. Bendito sea el Señor. Él cambiará tu desierto en paraíso. Si vos te animas a cambiar, si vos te animás a avanzar, si te animás a dejar la vieja manera de vivir, la vieja manera de pensar, la vieja manera de actuar, y te animás a revestirte de la nueva vida en Cristo Jesús, cambios en el nombre de Jesús, cambios por el poder del Espíritu Santo de Dios, y el Señor empezará a cambiar el desierto. Cambiará el desierto en paraíso, la soledad en un huerto de Jehová. Se hallará alegría en tu casa, en tu vida, en el nombre de Jesús. Cerra un momento ahí tus ojos. Vienen desafíos de Dios para nosotros fuertes. El Señor trae alegría, quita la tristeza, la amargura, porque el estar fuera del propósito de Dios y fuera de su voluntad produce tristeza en nosotros. Hay una carga. A veces parece que estás llevando una mochila, que estás llevando un peso. En el nombre de Jesús, el Señor transforma y cambia la tristeza en gozo, en alegría, en canción. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Bendito sea, Señor Jesús. Te alabamos, Señor, te alabamos, Señor. Te honramos, Señor Jesús. Bendito es tu nombre, oh Dios, bendito es tu nombre, Señor. Guíanos, Espíritu de Dios, guíanos, Espíritu de Dios. Y seguí hablando a nuestro corazón, Señor. Queremos cambiar. Si hay alguien en este lugar que quiere tomar una decisión y por la palabra de Dios te mueve el corazón. Y si te das cuenta, ayúdenme, hermanos, a ministrar. Ayúdenme a ministrar. Que no se corte, ayúdenme a ministrar.
Estamos orando en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.